para todos. Es un gusto tenerlos a todos con nosotras. Agradecemos muchísimo su presencia, su audiencia. Esperamos que nos puedan acompañar en toda la jornada. Estamos hoy en la presentación del informe El desgobierno del aprendiz, un balance del segundo año del gobierno del presidente Duque, un informe elaborado por las 3 plataformas de derechos humanos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. Vamos a arrancar esta jornada con la presentación de un video en el cual les daremos a conocer un resumen del informe. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Juro por Dios y ante el pueblo colombiano defender la Constitución y las leyes de Colombia. El 7 de agosto de 2019 comenzó el segundo año de gobierno de Iván Duque Márquez. Su gestión ha profundizado la grave situación de derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, fomentando el retorno de la guerra a los territorios, ello desde un gobierno corporativo. Así lo documenta el informe de más de 500 organizaciones sociales y derechos humanos de Colombia, titulado El desgobierno del aprendiz, autoritarismo, guerra y pandemia. Estamos ante un gobierno que fomenta la ilegalidad y la continuidad de la impunidad. Durante el segundo año de gobierno de Iván Duque, persistieron las operaciones ilegales de la inteligencia militar y de organismos de seguridad del Estado, lo que demuestra la sistematicidad de la práctica dentro de estos organismos. Además, a 3 años de la firma del acuerdo final, puede decirse que solo se ha completado el 4% de lo pactado y apenas un 10% adicional está iniciando. Frente al 86% restante, poco o nada se está haciendo. El punto 1, reforma rural integral del acuerdo final, es el que presenta los más bajos indicadores de implementación. Este informe también deja ver cómo el gobierno de Iván Duque nos devolvió a la guerra. De hecho, el año 2019 es considerado como el más violento contra personas defensoras de derechos humanos. En la última década, durante este año se registraron 844 agresiones individuales, de los cuales 124 corresponden a homicidios. A Colombia, el partido FARC denunció el asesinato de otro excombatiente que firmó los acuerdos de paz entre el gobierno y la exguerrilla de las FARC. Los asesinatos de los excombatientes de las FARC también van en aumento. Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio han sido asesinados 25 excombatientes, 220 desde la firma del acuerdo de paz, 39 tentativas de homicidio y 14 desapariciones forzadas de firmantes del acuerdo. Otro hecho destacado es el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, que articuló a múltiples organizaciones y personas para rechazar una serie de reformas laborales y pensionales y en defensa del cumplimiento del acuerdo de paz. La protesta social fue respondida con una fuerte represión por parte de la fuerza pública. Asimismo, en el último año, el gobierno profundizó la pobreza y la desigualdad con un enfoque antiderechos. En materia financiera, se ha proyectado una contracción en el PIB del 5.5% para este año, un déficit fiscal del 8.2% del PIB y un nivel de deuda del 65.6%. Sin duda, la peor recesión en toda la historia del país. Hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 de nuestra Constitución política. En materia de salud, a propósito de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, se destacan las facultades extraordinarias que ha concentrado el Ejecutivo, en donde se cuentan 164 decretos, de los cuales apenas 11 se relacionan directamente con el sistema de salud. En materia educativa, el censo del DANE para el 2018 indica que el 50.8% de los hogares en las cabeceras municipales cuentan con un computador, mientras que en lo rural solo el 9.4% tiene acceso a recursos tecnológicos. No existen iniciativas por parte del Ministerio de Educación que satisfagan las necesidades de la educación, y en especial en el contexto rural.
¿Cómo uno no va a salir de su casa? ¿Ah? Entonces uno se va a morir del hambre. Y una falta de respeto sacándole comparendos a uno. Además de esta grave situación, en este informe también se documenta que el gobierno de Duque profundizó el autoritarismo con la excusa del manejo de la pandemia, aumentando la restricción de libertades y derechos y la concentración del poder en el Ejecutivo. También en el marco de la llegada de la COVID-19 a Colombia, se han presentado hechos graves de agresiones a la protesta social. Por ejemplo, la intervención de la fuerza pública durante la cuarentena nacional ha dejado al menos 162 personas heridas. Se habla de un gobierno corporativo porque Iván Duque cogobierna con los grandes empresarios y las decisiones, incluso en materia de derechos humanos, se toman pensando en las ganancias de pocos y no en el bienestar general. La estrecha relación entre los grandes empresarios y el gobierno ha sido una constante y ha llegado al punto de conformar un cogobierno, al servicio de intereses gremiales. Un año más de gobierno, el segundo de un aprendiz, o mejor dicho, un segundo año de desgobierno que se ha definido por el autoritarismo, la guerra y la pandemia. ...41 organizaciones sociales, 34 autores y autoras y 56 artículos. Este es el menú que ofrecemos en este balance del segundo año del gobierno del presidente Duque. Nuestra agenda para hoy comenzará a las 9 en punto de la mañana y va hasta las 4:30 de la tarde más o menos. Nos acompañarán analistas, profesores, académicos, activistas, personas defensoras de derechos humanos, hombres y mujeres vinculadas al mundo de la política, hombres y mujeres vinculados al periodismo y a las caricaturas. Nos acompañarán conversando en 6 temas. 6 conversatorios serán el eje articulador de nuestra agenda y estaremos combinando con testimonios desde las regiones, con lecturas regionales de este segundo año de gobierno. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación presentaremos el video de las 3 plataformas de derechos humanos que han concitado a este número de hombres y mujeres a realizar este balance del segundo año de gobierno, el desgobierno del aprendiz. La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo somos una red nacional de más de 130 organizaciones presentes en todo el país que buscamos la plena vigencia de los derechos humanos y por supuesto la construcción de paz con justicia social. Nuestro trabajo gira en torno a la producción de conocimiento, la generación o propicio de movilización social en torno especialmente a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y los derechos de la naturaleza. Además, la plataforma desarrolla acciones de comunicación y difusión, así como de formación y pedagogía, y desarrolla acciones de incidencia y exigibilidad a través del seguimiento a políticas públicas y la verificación de compromisos y responsabilidades del Estado colombiano en materia de derechos humanos integrales para construir así una cultura de derechos y de paz con justicia y equidad. La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos es una plataforma creada en el año de 1995 e integrada actualmente por 281 organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales que trabajan en la promoción y la defensa de los derechos humanos en Colombia. En conjunto con sus organizaciones, la coordinación desarrolla acciones de incidencia territorial, incidencia nacional e internacional a favor de la vigencia integral de los derechos humanos como elemento esencial de una democracia plena y de una paz sostenible y duradera. En consecuencia con lo anterior, su mandato es el de propender por la vigencia del Estado Social de Derecho, la lucha contra la impunidad y la solución política negociada al conflicto armado interno. La coordinación se caracteriza por su pluralidad, autonomía, arraigo territorial y amplitud en su composición. La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la Paz y la Democracia en Colombia es una plataforma de derechos humanos y simultáneamente un espacio de incidencia y articulación para trabajar en favor de la salida negociada del conflicto armado, el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos
y porque la cooperación en Colombia respalde y fundamente nuestra construcción de democracia. Fue creada en el año 2003 y actualmente reúne cerca de 172 organizaciones, redes y movimientos sociales de mujeres, comunidad LGTBI, afrocolombianos y afrocolombianas, campesinos y campesinas y ONGs especializadas en los temas de desarrollo, medio ambiente, paz y derechos humanos. Marco, seguiremos tu indeleble huella comunitaria hacia la paz. Marco Rivadeneira era un campesino conversador, de voz pausada y tono muy propio del sur de Colombia, una mezcla de ecuatoriano, pastuso y putumayense. Hombre afable, de carcajada fácil, de café en la mano y discurso siempre preparado. Curtido por los años, por la vida, por la experiencia y por las luchas sociales que acumulaba en su espalda, buscaba siempre mejorar las condiciones de los campesinos del Putumayo y de toda Colombia. Marco era ecuatoriano, pero desde su llegada a Colombia, muy joven, fue un incansable gestor de organizaciones sociales, de las juntas de acción comunal en las veredas del corredor Puerto Vega-Teteyé y de organizaciones de base, como la Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo, Axomayo, y de la Asociación Campesina de Puerto Asís, Aso Puerto Asís, de la que era su presidente cuando lo sorprendió la muerte. Su carisma y compromiso con los derechos humanos lo llevaron a traspasar las fronteras de su Putumayo del alma y de llegar a ámbitos nacionales e internacionales. Así, se convirtió en el vocero del Proceso Nacional de Garantías 2009 y en delegado del Nodo Suroccidente de la Plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia-Europa, Estados Unidos. También fue el forjador del Coordinador Nacional Agrario y del Congreso de los Pueblos en el Putumayo. Tejer y articular eran sus vocaciones. Marco era el alma de la comunidad, siempre gestionando proyectos para los campesinos, hablando con alcaldes, gobernadores, ministros, entidades del Estado y embajadas. Su pensamiento estaba indefectiblemente en los planes de electrificación, en escuelas, proyectos productivos, arreglos de vías rurales o ayudas humanitarias para las víctimas de las erradicaciones forzadas. Nunca emprendió nada para él, nunca defendía su interés particular. Su casa era el lugar donde le cogiera la noche. Amanecía sin dificultad en la vereda La Carmelita, en el resguardo Cunacham, en Bogotá, en Puerto Asís, en Popayán, en Manizales o en Bruselas. Sus días eran largos como sus noches, siempre en reuniones, siempre escuchando a las comunidades, siempre exigiendo a las autoridades. Era experto en torear a los actores armados, pues todos lo veían con recelo por su liderazgo y la opinión crítica de su actuar. Marco nunca ocultó su dolor por el sufrimiento de las comunidades históricamente violentadas, estigmatizadas y envueltas en la trampa de los cultivos de uso ilícito. Nunca se cayó ante el gobierno por sus reiterados incumplimientos con las familias del Bajo Putumayo en relación con la sustitución de cultivos de uso ilícito. Nunca cedió en las denuncias, así hubiera represión de la fuerza pública y erradicación forzada. Su carácter era férreo e indeclinable cuando apoyaba las diversas propuestas de las comunidades para superar los problemas. Esa firmeza lo llevó a promover la Mesa de Concertación para la Transformación Productiva del Corredor Puerto Vega-Teteyé de Puerto Asís. Desde agosto de 2019 adquirió dicho compromiso y en ese camino andaba el 19 de marzo de 2020, reunido con las comunidades cuando lo asesinaron.
Como vocero del nodo suroccidente de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, nunca faltó a una sesión en Bogotá, en Cali, en Popayán o en Pasto. Nunca falló, así tuviera que atravesar el país por tierra o por río. Sabía de la importancia de llevar la información de sus comunidades a las distintas instancias de incidencia e interlocución. Convencido estaba de la importancia de denunciar y hacer conocer los problemas dentro y fuera del país. Nunca falló, como nunca le falló a sus comunidades. Por esto y mucho más, Marquito, tu silla siempre estará donde la dejaste, y tu claridad será una luz perenne para quienes te queremos, respetamos, admiramos y añoramos. Muy bien, y continuamos en esta transmisión. Acabamos de ver un video en homenaje a Marco Rivadeneira, líder social del departamento de Putumayo, que fue asesinado en marzo de este año. Los invitamos a que nos acompañen en sus redes sociales. Vamos a estar hoy todo el día compartiendo mensajes, así que vamos a estar usando la etiqueta Desgobierno Duque es. Con esa etiqueta nos pueden compartir sus mensajes a través de Twitter, Facebook, y vamos a estar compartiendo en el transcurso de la jornada sus diferentes mensajes. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Mildrey para que nos presente el primer conversatorio que vamos a tener en esta jornada de la mañana. Muchísimas gracias, Wendy. Entonces, a ver, el primer conversatorio, como lo dije hace un momento, se llama El desgobierno del aprendiz, autoritarismo, guerra y pandemia. Y en su moderación estará Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y vocera política de la Coordinación Colombia-Europa. Entonces le doy la palabra a Diana para que por favor haga la presentación de nuestros invitados e invitadas. Hola, buenos días a todos y a todas, y en primer lugar a toda la audiencia que se está conectando a esta hora de la mañana aquí en Colombia y a nivel internacional, Día Nacional de los Derechos Humanos. Como defensores y defensoras de derechos humanos, es un honor presentar este libro en el Día Nacional de los Derechos Humanos, y para mí especialmente es un honor y un orgullo tener a 3 invitados e invitadas especiales a este primer conversatorio que nos va a abrir un poco el panorama de este balance que hacemos desde las plataformas de derechos humanos y el movimiento social colombiano, y acompañado, por supuesto, de comunidad internacional. Entonces, nos acompañan en este primer panel la representante de la Cámara, Ángela María Robledo. Ella es manizalita, psicóloga y magíster en política social de la Universidad Javeriana. Actualmente ocupa la curul de la oposición por la Colombia Humana en la Cámara de Representantes, forma parte de la Comisión Primera de la Cámara e integra la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Desde su primera posesión como congresista de la República en el año 2010, ha sido elegida en 6 oportunidades consecutivas como una de las mejores parlamentarias. Ha desempeñado muchísimos cargos públicos y privados y también académicos, pero siempre desde una perspectiva humana, sensible y de género. Nos acompaña también el defensor de derechos humanos, Alirio Uribe, vocero de las plataformas e integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, abogado de la Universidad Católica con especializaciones en Derecho Laboral del Externado y en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Recibió el premio Martín Enals para los defensores de derechos humanos en el año 2003, ha sido 3 veces vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, una red conformada por 178 ONGs de todo el mundo, y actuó como observador internacional durante el juicio por homicidio contra el expresidente peruano Alberto Fujimori. Fue representante de la Cámara durante el periodo 2013 y 2017, liderando iniciativas legislativas en favor de los derechos humanos. Es un humanista al 100%, pero también un hombre muy perseguido por su labor. Y también nos acompaña el senador Roy Barreras. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional, sociólogo, filósofo y escritor. Realizó una maestría en sociología. Adelantó estudios de maestría en Derecho Público de la Universidad Externado
hizo una especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Alfonso X el Sabio de España y una maestría en Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad de Barcelona y realizó una especialización en Sociología de la Universidad del Valle. También es un hombre muy comprometido con el humanismo, la paz de Colombia y el saber interdisciplinario. Pues la verdad tienen una hoja de vida muy grande, muy interesante y todavía lo que falta es mucho, pero no la podemos decir toda. Bien, entonces para este panel hemos pensado en hablar alrededor de lo siguiente y esta sería como la primera pregunta para los tres panelistas y tal vez empezando por Ángela María, que nos acompañe con la primera respuesta, luego seguido por Alirio y luego por el senador Roy Barreras. Y tiene que ver con lo siguiente, de las conclusiones que hace este balance de 426 páginas y 56 artículos, pues hay unas conclusiones gruesas como que se está configurando un autoritarismo. El gobierno ha tenido ya una configuración autoritaria, pero hay una tendencia a que el Estado también sea autoritario por muchas razones. Una de ellas en que se ha concentrado mucho poder la presidencia, el ejecutivo, en razón de la pandemia que la han aprovechado al máximo para legislar y ejecutar la política sin el control ni el apoyo del Congreso de la República, lo cual es muy grave y va configurando ese poder tan fuerte en el Ejecutivo. Pero además de ello, se ha hecho una captura de los principales entes de control e investigación por parte del partido de gobierno, como la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, y por supuesto que esto genera un problema en los pesos y contrapesos de un Estado democrático. Y recientemente, la periodista María Jimena Duzán, en su columna del domingo, nos dice que los devaneos fascistas del gobierno, pues son muy preocupantes y la cruzada antidemocrática en la que están empeñados y el ataque contra la independencia de la justicia. Yo quisiera, en primer lugar, una mirada de ustedes alrededor de este tema. Ángela María. Bueno, querida Diana, muchas gracias por tus palabras. Un agradecimiento muy especial a quienes hoy nos invitan a compartir este segundo informe de seguimiento al gobierno de Iván Duque, a estas plataformas de derechos humanos que de tiempo atrás han defendido la democracia y que hoy de nuevo lo hacen. Un saludo muy especial a Mildred, a Gilla, a todo el equipo que soporta este trabajo y este encuentro que se va a prolongar hasta las 4 de la tarde. Y mi abrazo a Lirio Uribe, compañero de luchas, con quien estuve en el Congreso de la República también, y al senador Roy Barreras, quien ha sido mi compañero también en las comisiones de paz de Senado y Cámara desde hace tanto tiempo. Sin duda nos asomamos a una ruta de un gobierno autoritario. Recordaba cuando leía el informe, la síntesis del informe, lo que se hizo también hace casi 16 años, cuando se hablaba del embrujo autoritario por parte del gobierno de Álvaro Uribe, y de alguna manera aquí se recoge con una figura, el aprendiz, un presidente que parecería que está aprendiendo, pero que está aprendiendo de manera muy rápida estas prácticas autoritarias. Yo me he permitido hacer un análisis un poco en la línea de lo que tú decías, Diana, de por qué considero que no solo vamos a un régimen autoritario, sino a un régimen autoritario donde la vida no vale, donde de nuevo hay una banalización del valor de la vida, una precarización de las condiciones de vida en la Colombia profunda. Lo primero es, como feminista, pongo mi mirada en el lenguaje. Para las feministas el lenguaje ha sido un lugar fundamental o de reconocimiento o de desconocimiento, de autoritarismo, de invisibilización, de justificación para que nos convirtamos en sujetos matables. Pues bien, en este gobierno hay muchísimas expresiones y narrativas que muestran esa banalización de la vida.
yo me voy a centrar en 3 ejemplos de los últimos días que me parece que le producen un daño enorme, ético, estético, epistemológico, a lo que significa la vida en Colombia. Lo primero es, hace pocos días, en la posesión del defensor del pueblo, un hombre totalmente cercano en la línea de lo que tú señalas, a Iván Duque, compañero de universidad, decía Duque, hay masacres que duelen. Y lo decía para referirse al asesinato de soldados, que por supuesto nos duelen en el Catatumbo, pero había ocurrido días anteriores que frente a las masacres en Nariño, en Cauca, en Antioquia, había hablado de homicidios colectivos. Esto me parece a mí que instaura algo que llama Judy Butler, que son los modos de la guerra. Esos modos de la guerra son modos culturales que se expresan en el lenguaje y que otorgan de manera diferencial reconocimiento, afectividad en un encuadre de una violencia diferencial. Es decir, aquí hay unas vidas que son reconocidas como vidas. En este caso, los soldados, que nosotros los reconocemos, pero los demás no lo son. Entonces, me parece a mí que en un país que ha vivido en guerras, ha habitado esos modos culturales, esos modos de guerra, donde unas vidas deben ser cuidadas, protegidas, unas vidas cuentan y otras no cuentan. Unas vidas deben ser lloradas porque son reconocidas como vidas humanas y hay otras que no deben ser lloradas porque no son vidas. Eso para mí es una práctica fascista y es una práctica autoritaria. Las declaraciones ayer de Ceballos, el comisionado de paz, es un acorazado de la guerra. Él decía, las masacres son fruto de los errores del proceso de paz y continúa diciendo, varias de las personas asesinadas tienen relación con antecedentes del narcotráfico. Con esa expresión de ayer, Ceballos justifica las masacres. Estas expresiones me hacen recordar lo que Álvaro Uribe decía hace un tiempo respecto a los asesinatos de los jóvenes en condición de ejecuciones extrajudiciales. Álvaro Uribe decía, no estarían cogiendo café. Era una forma, entonces, como lo ha dicho, de justificar la guerra. Y las declaraciones de la ministra Arango en un evento donde miles de personas en Cali le estaban preguntando por la protección de vida de líderes y lideresas. Esta mujer, con un desprecio absoluto, dice, aquí mueren más asesinados por que les roban el celular que líderes sociales. Entonces me parece que hay un lenguaje que instaura la precarización de la vida, la justificación de que hay sujetos matables, que solo unas vidas deben ser cuidadas, y ese tipo de lenguaje, esa narrativa que nuevamente se instaura en el gobierno de Iván Duque, se está aplicando hoy a las Cortes, se está aplicando hoy, por ejemplo, a un manejo de la situación del senador Iván Cepeda, y se está aplicando para atacar a los medios de comunicación. Entonces, hay un lenguaje, una narrativa que precariza la vida, que profundiza ese autoritarismo y que nos pone en riesgo porque de nuevo instaura esos marcos de guerra. Nos pone a elegir entre qué vidas hay que cuidar y qué vidas hay que excluir porque no son vidas. En segundo lugar, el regreso de la guerra. No hay duda. 51 masacres. Nos dice Indepaz en un informe ayer. Más de 1000 asesinatos después de la firma del acuerdo, 227 excombatientes asesinados. El asesinato de jóvenes en las últimas masacres, para mí con una carga simbólica. ¿Qué mensaje se le quiere dar a los jóvenes y a los niños? Sobre todo a los jóvenes que se atrevieron desde el 2018 a salir a la calle. Hay una traza con una carga simbólica que produce mucho horror, que busca producir mucho miedo. Y la militarización de nuevo en la vida, que para las mujeres es un hecho muy peligroso. El regreso de las zonas de consolidación con un nuevo nombre, las zonas futuro, que en las múltiples audiencias que hemos hecho con Nariño, con poblaciones de Cauca, de Catatumbo, con quienes estuvimos contigo, Diana, en algún momento, del Putumayo, señalan que ese regreso de las zonas futuros, que no es
nada distinto a la bota militar en los territorios de la guerra, no significan ninguna seguridad. Por el contrario, hay denuncias de connivencia, como está en el informe que ustedes presentan, entre las fuerzas, entre algunos integrantes de las Fuerzas Armadas y el tema de lo que ocurre en los territorios. Y para mí otro hecho fundamental, una afectación al mundo de la economía, de las emociones, de la alquimia de las emociones. Este acuerdo de paz, con lo frágil y precario que ha sido, había permitido un cambio en esa economía de las emociones. Habíamos pasado de alguna manera del odio, de la venganza, de la rabia humillada, de la indiferencia en los territorios de las grandes ciudades. Habíamos poco a poco transitado hacia la confianza del Estado, un Estado que ha defraudado a tantas personas, hacia una especie de reconocimiento desde la empatía del dolor del otro, a la solidaridad, y a desanclar poco a poco la lógica entre amigos y enemigos. Y empezado a transitar, porque eso nos lo decían en los territorios, de esa perspectiva de lo antagónico y el enemigo a lo agónico y el adversario, y realmente yo creo que ahí se ha trastocado de nuevo ese mundo de las emociones que pasa por nuestra subjetividad, por nuestras subjetividades, y que produce un enorme daño. Y simplemente ya para terminar, hay más elementos que seguro podré presentar en la conversación, Diana, pero creo que todo esto, y es el nicho de asomo de la esperanza, de asomo de la solidaridad, es que este acuerdo de paz, todavía frágil, precario, amenazado hoy, de todas maneras permitió la reorganización en los territorios. Por eso los están atacando, eso lo dicen en nuestras distintas audiencias, por eso están convirtiendo a las juntas de acción comunal en el primer nicho de organización, pero también atacado. Pero hoy este aprendiz encuentra una sociedad que ha decidido defender la paz, que ha decidido enfrentar este poder autoritario, que ha decidido decirle a Iván Duque que no hay poderes totales, que no hay poderes absolutos, y que estamos resistiendo, que estamos pronunciándonos, y que no le va a resultar tan fácil hacer trizas el acuerdo. Gracias, Ángela María, por sus sabias palabras y un panorama tan amplio sobre este punto. Y entonces le doy la palabra a Lirio Uribe para que nos dé su opinión al respecto. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, saludar de manera muy especial a Ángela María y saludar este reencuentro en este importante evento. Agradecerte a ti, Diana, por la presentación. Por supuesto, bueno, si me pongo a dar nombres de todas las personas que están detrás de este lanzamiento, de este informe, a todos los autores, 56 autores, bueno, a mucha gente que está viendo este programa desde la Colombia profunda, desde los territorios, desde el nivel internacional, agradecerles a todas y todos este esfuerzo. Y creo que la pregunta de Diana es muy, muy pertinente, porque precisamente lo que tenemos hoy como una preocupación central es que se hayan perdido estos 2 primeros años de Duque, y que se hayan perdido para temas como la paz, para temas como la vigencia de los derechos humanos. Y efectivamente, cuando tú preguntas cómo ubica uno ese autoritarismo de este gobierno, pues un primer componente para mí fundamental, que tiene que ver con lo que planteaba Ángela María Robledo del recrudecimiento de la violencia, con las masacres, con los asesinatos de los líderes, con el confinamiento, con las erradicaciones forzadas violentas, con todo ese atropello hacia las comunidades, pues está en la no implementación de los acuerdos de paz. Pese a que este gobierno se proclama como el gobierno de la legalidad, pues lo que uno encuentra es que los acuerdos de paz están en la Constitución y en más de 100 normas. Y este gobierno, de manera autoritaria, se ha negado a implementar los acuerdos, ha desfinanciado los acuerdos e incluso ha generado políticas paralelas que impiden la implementación de los acuerdos. Cuando Ángela María habla de las zonas futuro,
precisamente esas zonas futuros que para mí son teatros de operaciones de guerra, incluso con intervención militar extranjera de los Estados Unidos, eso está sustituyendo lo que deberían ser los PDEs y los planes de desarrollo para esos 164 municipios que históricamente han sido azotados por la violencia en Colombia. Eso es autoritarismo, negarse a aplicar algo que está en la Constitución y algo que está en la ley y la orden constitucional de aplicar de buena fe los acuerdos de paz. Otro componente que prueba ese autoritarismo del gobierno para mí es el manejo de la pandemia. Este gobierno ha gobernado por decreto, más de 164 decretos. En el informe está muy bien analizados estos temas y allí se deja claro cómo solo 11 decretos tienen que ver con salud, o sea, con fortalecer el sistema de salud, con dar seguridad a los médicos, bioseguridad, y todos los demás decretos se traducen en gobernar por decreto. Y cuando un presidente gobierna por decreto y desconoce esa división de poderes en el legislativo, en que es el Congreso el que tiene que, por ejemplo, hacer una reforma laboral como la que está generando hoy el presidente por decreto con el trabajo por horas y demás, pues eso es un manejo autoritario. Cuando la Corte Constitucional le ha tumbado múltiples decretos precisamente porque no tenían ninguna relación, ninguna conexidad, cuando no se ha querido darle a la gente un ingreso digno como la renta básica, sino que se han generado una serie de políticas públicas asistencialistas que lo único que han generado es corrupción, que el presidente coge billones de pesos del presupuesto nacional y los vuelve en una caja menor para comprar voluntades políticas, pues todo eso reflejan el abuso del poder, el no reconocer la protesta social, el no atender las demandas ciudadanas, el desconocerse, a pesar de los cacerolazos, las movilizaciones del 2019, jamás el gobierno se sentó a negociar el pliego del Comité Nacional de Paro, desconociendo pues esas voluntades ciudadanas que se expresaban allí en esos pliegos de peticiones. Otro talante del autoritarismo es el ataque desmesurado a las cortes, a los fallos judiciales. No es posible que un presidente de la República salga públicamente a descalificar las decisiones judiciales, no solamente frente a lo de Álvaro Uribe Vélez, sino también las decisiones de la Corte Constitucional frente a las aspersiones aéreas, la presión tan fuerte que se hizo hacia la Corte Constitucional en estos temas, incluso quitando visas a algunos magistrados, desconociendo esos fallos. Un ministro de la Defensa, Holmes Trujillo, que sale y dice que va a fumigar cuando hay varias órdenes judiciales que le dicen que no puede hacerlo porque está desconociendo el derecho a la consulta de las comunidades indígenas, el derecho de participación ambiental, etcétera. Esos ataques desmesurados a la justicia ponen de presente que este gobierno no entiende que una cosa es el Poder Ejecutivo, otra cosa es el Poder Judicial, otra cosa es el Congreso. Y obviamente, como lo decía también Ángela María, ese tema de perseguir y declarar enemiga a mucha gente a través de las famosas chuzadas, el perfilamiento, la cantidad de generales, coroneles, la cúpula militar, el nombramiento del propio Nicasio Martínez y todas esas chuzadas y toda esa persecución que ha salido pues en los escándalos que ha publicado el New York Times, que ha publicado Semana, pues muestran que este gobierno, incluso desde la oficina de prensa de la presidencia, perfila a los que tuitean de una u otra manera y los clasifica como amigos o enemigos. Creo que todos estos puntos son elementos que nos llevan a afirmar que este gobierno es un gobierno autoritario y que reproduce viejas prácticas de lo que fue la seguridad democrática en Colombia. Muchas gracias, Alirio, por ese complemento a la intervención de Ángela María. Y ahora, muy en ese tono, pero quizás abriendo el abanico a otros temas, pues esta publicación que hacemos tiene un balance, digamos, lo más universal posible de temas. Está el tema económico, el tema de derechos humanos, salud, educación, relaciones internacionales,
etcétera. Para ustedes, ¿cuál es el punto más crítico, más complejo, más difícil de la gestión de este segundo año del presidente Iván Duque y, por supuesto, pues la gestión de todo su equipo ejecutivo, ¿no? De todos los ministerios, porque a veces se invisibiliza la gestión de los ministros, porque todos los días vemos en pantalla al presidente Iván Duque, pero como si no hubieran una cantidad de ministerios que están al frente de todos los problemas del país. ¿Cuál es el punto más crítico para cada uno de ustedes? Iniciemos con Ángela María. Pues yo alcancé a revisar algunos de los artículos y del texto previo con el que se hace la presentación del informe. Y creería que lo que ustedes ponen como una alerta y que también desde la bancada de la oposición del Congreso de la República hemos llamado la atención, desde este grupo de Defendamos la Paz y muchas plataformas, es que lo más crítico es una democracia en peligro, ¿sí? Colombia, lo ha dicho el profesor Uprimi, ha sido una democracia peligrosa y en peligro. Peligrosa porque en aras de esta apariencia de democracia se ataca, se mata, se deslegitima la oposición, que ese es uno de los caminos al autoritarismo. Se le extermina de muchas maneras y se le asesina. Es peligrosa y porque se dice que vivimos en una democracia. En peligro porque eso significa haber vivido tantas décadas en guerra y la fragilidad, como decía Lirio, de lo que este gobierno todavía en esta época de pandemia fortalece mucho más, que romper el equilibrio de poderes, que ya desde el gobierno de Álvaro Uribe se había producido ese resquebrajamiento de la división entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Yo lo que siento es una que ustedes están señalando y que nosotros coincidimos, que hay una democracia en riesgo, que hay una democracia sin derechos y que se está tocando un elemento fundamental que era nuestra esperanza, que es, y ustedes también hablan de eso en el informe, es la paz frustrada. Y esa democracia en peligro pasa también hoy por lo que puede estar ocurriendo, no solo con las Cortes y la invitación que se va a hacer al referendo para restringir las Cortes en un marco de profunda venganza por lo que está ocurriendo con Álvaro Uribe Vélez, sino también el alcance de la misma Corte Constitucional. Entonces, por eso creo que en todos estos señalamientos que ustedes hacen, una democracia en riesgo, una democracia frágil, una democracia que poco a poco se asomaba de la guerra a la paz, no puede volver, digamos, a permitir que eso ocurra. Hay otro elemento en medio de esa democracia en riesgo y es lo que está pasando con la libertad de prensa, ¿sí? Los ataques a distintos medios de comunicación, a Noticias 1, a Daniel Coronel, hoy a María Jimena Duzán, por su columna de los devaneos, como decías tú, del gobierno de Iván Duque con el fascismo, ¿cierto? Con prácticas fascistas, con esos regímenes totalitarios que arrancaron en Europa, pero que de alguna u otra manera han tenido expresiones aquí. Lo ocurrido con la carta de este señor Luigi Echeverri, yo creo que es además de un hecho absolutamente provinciano, es un atrevimiento a un medio de comunicación pedirle que no entrevisten a otras personas. Lo ocurrido con el New York Times, cuando va el ministro de la Defensa a decirle al editor que no sigan publicando información respecto a que regresaban los protocolos de los falsos positivos. Entonces, como bien lo dice Alirio, este es un repertorio de prácticas que nos muestran que hay una democracia en peligro que ha sido frágil. Nosotros no hemos vivido una democracia, nosotros hemos tenido de la democracia el rostro más duro, que es el rostro de la bota militar. Nosotros no hemos conocido en las últimas décadas el rostro sensible del Estado, el rostro de la política pública, de la renta básica, del apoyo en la época de pandemia. Y todo esto, Diana, a las mujeres nos afecta de manera muy dramática. Ese régimen autoritario se instala de forma reforzada en nuestras casas y en la pandemia ha sido
un hecho dramático y devastador. Ese régimen autoritario, esos padres autoritarios que están allí, se instalan en casa y 300 feminicidios en estos meses. La casa es para muchas mujeres, es un lugar de la guerra, o sea, esa racionalidad, eso que digo yo, los modos de la guerra se instala en casa, y para las mujeres esta época, además de que hemos sido las principales víctimas de la guerra, del conflicto político, hoy lo somos de este autoritarismo que reforzado llega a la casa, convierte este lugar doméstico con la sobrecarga que hoy tienen las mujeres del cuidado, convierte la casa también en una trinchera de guerra para las mujeres colombianas. Gracias, Ángela María, y sobre todo por este último punto tan importante, tan doloroso y dramático, al cual como sociedad tenemos que también enfrentar. Bien, Alirio. Bueno, sí, continuando con lo que ha planteado Ángela María y todas estas preocupaciones, Diana, yo creo que la preocupación más grande que tiene hoy la comunidad nacional, la comunidad en los territorios, la comunidad internacional, es ese retroceso. Digamos que en materia de derechos humanos nosotros hablamos de la no regresividad y que debemos avanzar cada vez a mejores situaciones y a mejores estándares en general en materia de derechos humanos. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa precisamente que ese desgobierno de Duque y esas políticas de seguridad de Duque y esa no aplicación de los acuerdos de paz nos ha retrocedido a unos escenarios de guerra inimaginables, terribles, muy graves. Durante el año 2019 se aumentaron los homicidios, y yo invito a que leamos el informe, porque el informe tiene una cantidad de cifras, de documentos, de mapas que reflejan cómo el año 2019 fue uno de los años más violentos de las últimas décadas en el país. En cuanto al tema de los asesinatos, digamos que las masacres se arreciaron más en este año 2020 y son gravísimas, pero los asesinatos de mujeres, los asesinatos de líderes campesinos, comunitarios, de líderes indígenas, de mujeres que defienden los derechos humanos, los asesinatos de personas por razones de discriminación LGTBI, son increíbles. Es decir, es impresionante cómo se disparó ese fenómeno de los asesinatos. Pero en Colombia no solamente se asesina, en Colombia también se amenaza, en Colombia también se hacen atentados, se han asesinado también a los excombatientes, en Colombia también se hacen desapariciones forzadas, se han producido desplazamientos colectivos de poblaciones, confinamientos en muchas zonas del país. Todo esto está en el informe, pero además el Estado se suma a esas violaciones porque el Estado, por acción o omisión, ha contribuido a esas prácticas. El tema de las chuzadas ilegales, insisto, o sea, destinar recursos públicos, recursos del Estado para generar perfilamientos y programas de inteligencia para perseguir a la gente, a los periodistas, a los magistrados, bueno, a mucha gente, a los políticos de oposición, a los defensores y defensoras de derechos humanos. El SMAT con los casos de Dylan, los abusos policiales, que el SMAT en las protestas del 2019 haya detenido a más de 1.600 personas con la policía en detenciones en las calles. Eso está muy bien documentado en el informe, que más de 480 personas hayan sido heridas por la policía en esas protestas, que a 22 muchachos y jovencitas les hayan sacado los ojos por disparos que hacía el SMAT con francotiradores al rostro para quitarle los ojos. Es decir, esos casos reflejan pues esa contribución. Lo que sucede en los campos, insisto, con esas erradicaciones forzadas, violentas, con esos grandes operativos del ejército, la policía, la SMAT, que han producido masacres, asesinatos en las regiones. La impunidad que acompaña todos estos casos. El informe hace un análisis sobre impunidad donde se demuestra que el 71.3% de los delitos en Colombia
no se denuncian. Todo el tema de la paramilitarización del país, que hoy existan grupos armados sucesores del paramilitarismo en 22 departamentos de las autodefensas gaitanistas de Colombia, de los rastrojos, de las autodefensas de la Sierra, la Costru, los caparrapos, la violencia que se ha generado al interior de las cárceles. Recordemos que la hoy nombrada procuradora, cuando era ministra de Justicia, el 21 de marzo se produjo esa masacre con más de 23 muertos, más de 80 heridos en la cárcel, cuando nos mostraron por televisión los WhatsApps donde ellos sabían que iba a haber la protesta y en vez de prevenir la protesta o el motín o lo que sea, lo que hacen es casi que planificar una masacre de prisioneros. Esto es terrible, es decir, todo esto es el regreso a esos escenarios de violencia que habíamos tratado de superar en los años anteriores, y creo que ese es el indicador más grave de desgobierno y de ejercicio arbitrario del poder en el caso del presidente Duque, que a mí a veces me preocupa que la gente lo muestra como alguien inútil o como alguien que fuera un títere, pero no, yo creo que es una persona totalmente razonable, consciente, irresponsable, pero también responsable de lo que está ocurriendo en el país. Gracias, Alirio. Ahora quisiera hacerles una pregunta, a ver si encontramos algo positivo, a ver si encontramos algo rescatable en este gobierno, porque de todas maneras faltan 2 años. Entonces, una pregunta muy sencilla, muy puntual, y es si ustedes en este balance, de todas maneras, encuentran algún aspecto de la gestión del presidente Duque rescatable, que puede reforzarse, que aún se puede salvar o que se puede iniciar para no ver un todo tan negativo y tan desolador y desesperanzador. Ángela María. Pues lo rescatable ha sido la ciudadanía. Lo rescatable ha sido que aún en este precario desarrollo del acuerdo de paz, que no fue un acuerdo solamente con la guerrilla de las FARC, creo que siempre se presentó así en esto que yo he dicho, que es esta semántica que instala el autoritarismo y la banalización de la vida. Bueno, en este acuerdo de paz, de alguna manera se activó la ciudadanía. Y esto ha sido imposible de controlar de parte del gobierno de Iván Duque. Encontramos como sociedad una forma de poder reaccionar esos cacerolazos que fueron una sinfonía de la indignación, son muy importantes, y se impuso una ciudadanía, y es ahí donde está Diana y a quienes nos siguen y en esta conversación con Alirio, donde yo creo que está el potencial de una transformación y una tarea política que tiene que continuar, porque creo que la hemos venido haciendo, pero que tiene que continuar y profundizarse en estos 2 años que vienen. Yo creo que Iván Duque, como dice Alirio, con esta carita de yo no fui, es un hombre que sí sabe, por eso no sé qué tanto es un desgobierno. Yo creo que hay una claridad en su tarea, en su propuesta, que obedece, claro, a los mandatos de su jefe, Iván Duque, porque en muchas cosas este gobierno parece calcado del gobierno de Iván Duque. En otras lo que hizo fue seguir la inercia de gobiernos anteriores. Aquí la economía, aquí el tema de la tierra, aquí las reformas tributarias. Ahí tampoco hubo diferencias en el gobierno, por ejemplo, Juan Manuel Santos, ¿sí? Aquí la traza neoliberal empezó en el gobierno de Gaviria y ha seguido administrándose. Eso ha hecho este señor, administrar esa traza liberal, y en la pandemia muchísimo más. Pero sí ha emergido, yo creo que con toda la fuerza y con un sentimiento de frustración, lo que significa que se haya asomado la paz y que sea tan frágil en este momento. Entonces, hemos sido nosotros. Y ahí está el reto, Diana, si vamos a ser capaces de, en estos 2 años, encontrar una agenda progresista, transformadora, una tarea de formación política, no solo para las elecciones, sino de transformación de esta sociedad. Y eso entonces, si ocurre, habría que agradecérselo
a este señor Iván Duque. Pero la responsabilidad siento del lado de este gobierno. Por el contrario, creo que puede haber una mayor radicalización de estas prácticas autoritarias, pero como no hay poderes absolutos, como hay una ciudadanía que se ha activado, como esta pandemia, necesitamos salir para volver a poner nuestros cuerpos en la calle, para protestar, para exigir vivir en un país distinto. Ojalá esa pueda ser como el lado de una oportunidad, porque 4 años más de un gobierno como este de ultraderecha sería de verdad el derrumbamiento de la poca democracia que tenemos. Muchas gracias, Ángela María. Bien, le paso la palabra entonces a Lidio. Bueno, yo creo que obviamente la vigilancia social, como plantea Ángela María, pues es una tarea que se ha hecho durante estos 2 años, acompañada de la movilización, y que hay que seguirla haciendo hasta el 7 de agosto del 2022. Ojalá este gobierno se pusiera una meta para superar los yerros de los 2 primeros años en los 2 años subsiguientes. Uno no puede decir que ningún gobierno hace nada o no hace nada. Obviamente, por ejemplo, si yo quisiera rescatar algo en el primer año de gobierno, cuando se concertó el salario mínimo y hubo un aumento real del salario mínimo del 2.8%, y se mandó un mensaje de que este gobierno podía hablar con los trabajadores y demás, pues esos son puntos importantes. O cuando el gobierno digamos, reguló lo de los pliegos tipo para que toda la contratación pública se hiciera. Bueno, hay temas así pequeños, que habrían muchos temas que uno podría reivindicar, pero obviamente cuando vino la pandemia, por ejemplo, en ese tema de contratación estatal, pues lo que se hizo fue todo lo contrario. Se flexibilizó toda la contratación, se pasó a contratación directa y se generó una corrupción impresionante. Todo lo que ha hecho el FOME para atender la pandemia y demás, en adelante habrá que mirar cómo se dio eso. En un primer momento este gobierno dijo algo positivo, y era que no iba a dar mermelada, que no iba a comprar a nadie, y bueno, eso en el segundo año varió totalmente, y lo hemos visto recientemente con los manejos que hace con algunas de las bancadas y con las prebendas que da y demás. Pero sin duda este gobierno podría rectificar. Lo que pasa es que nosotros ya vemos que pareciera que la línea de Duque no quiere cambiar. Si este gobierno compatibilizara el discurso internacional de que quiere cumplir los acuerdos de paz, de que va a cumplir los acuerdos de paz, con hechos reales desde el punto de vista financiero, con hechos reales para que generara los mecanismos y permitiera que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se moviera, que todos los mecanismos de protección para asegurar los territorios, para asegurar las organizaciones que están en los territorios, para asegurar los liderazgos locales, para asegurar los que dejaron las armas y vuelven a esas regiones. Si eso se aplicara, el punto 3, 4, algunos componentes del punto 2 de los acuerdos, pues indudablemente que la situación podría mejorar. Lo que nosotros queremos hacer con este llamado al gobierno nacional y al presidente, a los ministros, a la bancada de gobierno, es que no pueden seguir por la línea en que van, porque nos van a entregar un país destrozado y nuevamente inmerso en la violencia, empobrecido. O sea, hoy se necesita un plan realmente para recuperar el ingreso de la gente. Se han movido 4 proyectos de renta básica en el Congreso. Hoy están allí unas bancadas donde está Ángela María, donde está también Roy, que están apoyando este tema de generar un ingreso para que la gente pueda incluirse, para que se pueda consumir, para que se pueda reactivar el aparato productivo, para que no se sigan perdiendo tantos empleos, sino que se recuperen más empleos. Digamos que si el gobierno tuviese esa voluntad de rectificar a partir de que ellos valoraran este informe como un mecanismo ciudadano de supervisión en materia de derechos humanos, en materia de política social, y que no sigamos en una situación de regresividad, pues se podrían dar nuevas cosas. Pero realmente
hoy decir este gobierno lo ha hecho bien en esto o en aquello es casi como poner un detector ahí de milagros para mirar a ver qué, porque algunas cosas que se hacen con la mano se borran con el codo. Entonces es importante que esta fecha, estos 2 años de balance, pues sean como un campanazo de alerta a un gobierno que podría mejorar y podría hacer las cosas de otra manera y podría escuchar a las comunidades y podría concertar con el movimiento social muchas cosas. Pero si sigue con esa línea que denunciábamos, autoritaria, de persecución y demás, lo que va a pasar es que Duque va a poder terminar en la Corte Penal Internacional. De verdad, porque si él, frente al bombardeo donde murieron los niños, que Ángela María estuvo en ese debate y que lo vimos todos los colombianos en el Congreso, pues si el presidente dio la orden y luego dio el parte de guerra y ahora aparecen informes de que el ejército sabía que iban a bombardear niños y niñas, pues eso compromete la responsabilidad del presidente de la República también en materia penal, no solamente nacional, sino internacionalmente. Los asesinatos, lo que pasó con don Jorge esta madrugada por parte de la policía, que lo asesinaron con esas armas Taser, que cuánto denunciamos eso con Ángela María en el Congreso, de que estas armas eran letales y se usaban de manera inadecuada. Entonces, todo esto pone de presente que el gobierno, si no toma medidas, pues también se va a ver, va a ser objeto de una gran supervisión internacional por esos incumplimientos graves en materia de derechos humanos. Muchas gracias, Alirio. Bien, le damos la bienvenida al senador Roy Barreras, quien parece que tuvo un trancón virtual muy fuerte y hasta ahora pudo entrar al panel, así que le tenemos represadas las preguntas. Y queda poco tiempo, pero tiene el uso de la palabra y le voy a hacer con la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos en esta jornada del Día Nacional de los Derechos Humanos, de un balance al segundo año de la gestión del presidente Iván Duque y del gobierno en general, pues unas 3 preguntas para que las pueda resolver en conjunto, en combo, pues. La primera que hacíamos es que pues la prensa nacional y también el balance que se hacen en estas 56 artículos es que se está configurando un Estado autoritario y que el gobierno efectivamente lo es, y en estos 2 años ya hay unas evidencias muy marcadas por las diferentes concentraciones de poder, etcétera, que usted conoce y maneja muy bien. Y otra tiene que ver con, otra pregunta, con que cuál es el punto más crítico de este segundo año de gestión del presidente Iván Duque, y estábamos hablando en este punto con Ángela María y Alirio en relación a qué viene y si hay algo rescatable por parte del gobierno nacional en algún aspecto de su gestión. Un poco eso, ese panorama, para luego hacer la última pregunta. Siga, senador Rubén. Bueno, primero, muchas gracias, me excuso, pero es cierto lo del trancón virtual, además de reuniones de bancada y de trabajo legislativo, he estado hoy atendiendo medios por algo que quiero compartirles para que lo tengan presente en la agenda. Yo ayer presenté un proyecto de ley para permitir que los paramilitares, incluyendo a Mancuso y Jorge 40, puedan acudir en calidad de testigos comparecientes, Alirio, a la JEP o a la Comisión de la Verdad y digan la verdad que saben y puedan contarnos quiénes fueron los políticos que les dieron las órdenes. Y por supuesto eso no es algo que alegre mucho a los sectores parapolíticos comprometidos, y hemos estado en la tarea de que no ahoguen esa idea, primero en los medios y luego ponernos de acuerdo todos para que tenga suficiente volumen en la opinión, exigiendo que Mancuso diga la verdad. Y yo creo que el instrumento jurídico para que lo haga es el que hemos radicado. Eso a título de excusa por haber llegado tarde y tener tan breves minutos. Yo quisiera que tuviéramos, digamos, más tiempo para compartirles, pero escuchando a Alirio y habiendo escuchado tantas veces a Ángela María con su coherencia y su posición muy definida, les comparto lo siguiente. A mí me parece que es patriótico, es noble pensar que faltando 2 años larguísimos del gobierno Duque pudiera construirse algún tipo de puente, de diálogo, de acuerdo de mínimos, de agenda común
para ayudarle al país a salir de esta crisis. Yo creo que eso es imposible. Me parece que, si bien es cierto que siempre hay que tender la mano del diálogo de cara a la opinión pública y desde los sectores sociales, no va a ocurrir por una razón de fondo, que es una razón ideológica e histórica, que ustedes conocen muy bien. La democracia en el mundo venía debilitándose seriamente desde antes de la pandemia, porque no ha podido satisfacer las expectativas que generó, porque las utopías que derrotó a finales del siglo XX, el nazismo y el comunismo real, generaron que todo el peso de la historia cayera sobre la democracia que se conocía y que en la práctica era el ejercicio de un capitalismo sin límites. La famosa frase de Fukuyama del fin de la historia proclamaba el triunfo de esa manera de gobernar las sociedades, pero eso hizo agua, hizo crisis y, por supuesto, empezaron a aparecer extremos al lado y lado descreyendo de la democracia, empezando por la tesis que creció bastante de lo que llamaban democracia iliberal, uno de sus voceros, el señor Orbán en Hungría. Lo que ocurrió en Estados Unidos con la elección de Trump no es una cosa menor, todos lo sabemos, nada menos que en un país que se ha proclamado, y lo fue, y lo ha sido, cuna de la democracia desde su acta fundacional, desde su independencia, pues cayó en manos de un populista de derecha. Y viene el COVID. El COVID debilita aún más la democracia y permite la concentración de poder. Y en ese escenario es que quiero situar el gobierno de Uribe Duque, el tercer gobierno de Uribe encarnado en Duque. Ellos no están equivocándose, ellos no están dando tumbos, ellos no son torpes, ellos no es que estén un poco perdidos y si los sectores socialdemócratas les damos la mano para encontrar el camino, no. Ellos saben exactamente lo que están haciendo. Ellos tienen una ideología sólida que es la dialéctica amigo-enemigo de Carl Schmitt. Ellos saben que necesitan reconstruir enemigos o fabricarlos, saben que su tesis es aniquilar al enemigo, saben que en esa dialéctica es válido en su discurso la guerra justa y que todo aquel que piense distinto es un enemigo, por eso mueren líderes sociales, estudiantes, gente que protesta en las calles, por eso la muerte se vale en ese criterio de la guerra justa y por supuesto eso da cabida a una propuesta de régimen totalitario, autoritario, revestido de democracia, que es una democracia también iliberal de concentración de poderes, donde han llegado a proponer, como todos sabemos, la eliminación de las cortes, los ataques absolutamente grotescos y descarados, llamando a la corte mafiosa o corrupta y proclamando referendos o constituyentes para eliminarlas y además manteniendo el Congreso de la República en una condición de virtualidad que le resulta más práctica para manipularlo y proponiendo además esos referendos que terminan en la vieja propuesta de un Congreso unicameral y una corte pequeña manejada por el partido único, que es el partido de gobierno. Lo que quiero decir es que estamos verdaderamente en los albores de un gobierno de corte fascista y que ellos saben lo que están haciendo y que necesitan desesperadamente volver a ganar y mantenerse en el poder, que no van a cambiar porque hay todos los intereses en juego. Los intereses del gran capital legal, digamos, el sector financiero, los grandes terratenientes, los ingenios, los palmicultores. Y digo legal porque allí los límites, como todos sabemos, son borrosos. Los vínculos de esos sectores con la economía ilegal, que es también el gran capital ilegal de narcotráfico, pero también de las tierras adquiridas a sangre y fuego, del despojo, del desplazamiento, de los vínculos de estos grandes terratenientes y empresarios con el paramilitarismo, que no han sido develados y que por supuesto siguen en la oscuridad mientras no permitan que la JEP avance en la determinación de la responsabilidad de los terceros financiadores de esos grupos paramilitares. Todas esas fuerzas económicas concentradas, tanto las que aún son legales como las ilegales, tienen una defensa común, una apuesta política común, que es esta apuesta de derecha. Y esa apuesta de derecha no está debilitada, ha recibido golpes fuertes frente a la opinión y frente a la comunidad internacional, pero en lo sólido de su estructura electoral seguirá
afianzándose en los gamonalatos o en los clanes narcoparamilitares de las regiones, que todos van a coaligarse allá porque no tienen otra posibilidad. Una vez que la justicia al fin se atrevió a una medida mínima de aislamiento obligatorio tipo COVID contra Álvaro Uribe, pues todos esos personajes, desde los congresistas parapolíticos, los que tienen vínculos con la mafia, los empresarios paramilitares financiadores, los terratenientes sangrientos, todos esos dicen, si la justicia pudo con Uribe, pues cualquier día viene por nosotros, y eso hace que se coaliguen de nuevo y van a tener una apuesta política que es irrenunciable. Por eso esa apuesta política no les va a permitir ningún tipo de diálogo, por además no les interesa. Todos nosotros, en un aspecto muy amplio, desde quienes tenemos origen liberal hasta quienes tienen origen socialista, y en la mitad la inmensa mayoría de los colombianos que lo que quieren es una democracia real, profunda, una socialdemocracia. Todos somos comunistas para ellos, todos somos enemigos, y eso cala muy bien en su ideología. Es una visión pesimista porque implica que vamos a perder los colombianos 2 años más sin soluciones reales, pero yo debo decirlo porque me parece que el esfuerzo en esta Semana de los Derechos Humanos es, por supuesto, en este día especialísimo, es seguir levantando nuestra voz con todo el volumen posible para garantizar que los derechos humanos tengan quien los defienda y las víctimas no se sientan solas. Este sábado nosotros estaremos en Samaniego, en un viaje que fue torpedeado varias veces, para hablar con las víctimas, como hicimos en Llano Verde, y creo que hay que darle voz y acompañar a la gente a quien le están violando los derechos humanos, pero no solamente a las víctimas que son asesinadas, a las voces independientes, a los periodistas, a los opinadores, a los comunicadores amenazados. Hay que exigir, y creo que eso debería ser una voz común, el cumplimiento en la implementación de los acuerdos en lo que tiene que ver con las comisiones de garantías de seguridad y con la comisión especial en la Fiscalía, la dirección especial para prevenir los grupos sucesores del paramilitarismo, que sigue muy frágil. Y creo que esa tarea, más la exigencia de que la CECIVI se reúna como debe ser, con la periodicidad y la presencia del Ministerio del Interior, que no ha vuelto, llevan 19 sesiones sin asistir. Pero también creo que es importante decirlo aquí, y digo un par de cosas para terminar este apretado resumen en aras del tiempo, que los actores del conflicto, todos a quienes se les ha abierto una oportunidad de reincorporación a la sociedad a cambio de la verdad, porque las víctimas están en el centro, tienen que escuchar de nosotros, los que jamás hemos empuñado un arma, los que creemos en la paz, que es su obligación decir la verdad. Y me refiero con eso a todos los actores que lo fueron del conflicto. También a las exguerrillas de las FARC, a quienes dejaron las armas, hay que exigirles que digan la verdad, porque eso los legitima y porque eso salva el acuerdo, porque ese es el acuerdo fundamental alrededor de las víctimas, por lo menos en lo que tiene que ver con la JEP. Este acuerdo no fue un acuerdo solamente con las FARC, fue un acuerdo de paz para todos los colombianos. Pero si no se obtiene la verdad, eso deslegitima. Y claro, los otros actores del conflicto también, los militares, ¿cuántos de ellos, coroneles, generales? Hay unos verdaderamente oprobiosos, como el coronel Mejía, Publio Mejía, que se beneficia de la JEP y sale a incendiar el país con un discurso absolutamente fascista y violento. Y otros generales que condenados inclusive, que se beneficiaron de la JEP y piensan que no deben decir la verdad. A todos ellos, incluyendo a los paramilitares, que hoy están por fuera de justicia transicional, por fuera de justicia y paz, por eso presenté ese proyecto de ley, hay que exigirles que digan la verdad, no la verdad con ánimo de vindicta, de venganza, en mi caso ni siquiera la verdad con ánimo de castigo, sino con ánimo de reconciliación y de no repetición para desmontar los aparatos políticos que ordenan la violencia y que la han ordenado en las últimas décadas. Termino entonces por sumarme a este esfuerzo, por agradecer el espacio y por concentrar el esfuerzo de todas las voces democráticas en un propósito indispensable, que podemos resumirlo en el viejo dicho popular que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Este gobierno
solo tiene 2 años. A este gobierno y a este régimen hay que derrotarlo. Y el gran esfuerzo de todos los demócratas es el esfuerzo de la unidad. No es fácil, pero es indispensable, indispensable. Si nosotros nos fragmentamos, vamos a tener la pesadilla, no solo de 4 años más, no la descarte, sino además el fortalecimiento y la entronización de un régimen verdaderamente de extrema derecha. Y eso está a la vuelta de la esquina, eso ya está ocurriendo, eso ya está ocurriendo. Un consejero presidencial que se atreve a mandar una carta al diario El País poniendo en riesgo la vida de nuestro compañero Iván Cepeda es verdaderamente miserable, pero que lo haga desde el Palacio de Gobierno y con el silencio cómplice del presidente de la República, que es su jefe o su subalterno, ya no sabemos, pues es una cosa que da una clara señal de fascismo. Así que todos los esfuerzos que hagamos tienen que ir encaminados a la unidad, y el único propósito que creo posible para recuperar el camino de la paz y la defensa de los derechos humanos es derrotarlos y gobernar como fuerzas y como una coalición que algunos hemos llamado de centro-izquierda, que hay que tratar de consolidar. Ese es mi aporte esta mañana. Muchas gracias, senador Barreras. Bueno, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente el tiempo es tan tirano como el gobierno. Entonces nos toca terminar porque ya están los otros invitados e invitadas del segundo panel. Solamente cerrar agradeciéndole a la representante Ángela María Robledo, a nuestro gran y querido colega defensor de derechos humanos, Alirio Uribe, y al senador Roy Barreras, quienes además de haber hecho un balance muy sucinto, pero muy profundo y muy universal de lo que pasa con esta gestión del presidente Iván Duque, han puesto las alarmas en varios puntos que son muy importantes, pero también con esa preocupación y esa fragilidad que muestra esta democracia, han dicho algo muy importante para los próximos años, y es que la sociedad colombiana ha madurado en la movilización, en la participación y políticamente, y ya no tenemos los miedos de antes, y por supuesto que entonces tenemos mucho tiempo para configurar una gran coalición nacional para restablecer la democracia que hemos ido perdiendo en estos 2 años. Muchísimas gracias, buen día, y de verdad estamos muy felices de que hayan contribuido a este debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela María, un abrazo. Hola, abrazos. Abrazos para todos y todas. Buen día, gracias. Sigue la transmisión. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a Lirio, Ángela, Roy, Diana, por supuesto. Ahora seguiremos con la presentación de los videos de los informes regionales. Un video elaborado a partir de un artículo de Astrid Torres y Winston Gallego de la Corporación Jurídica Libertad y Yesid Zapata de la Fundación Sumapaz. Con ustedes el video, por su labor, les persiguen. El artículo por nuestra labor nos persiguen en Antioquia 2018-2020 es un llamado a nivel nacional e internacional justamente por la defensa del derecho a defender los derechos humanos, una exigibilidad al gobierno nacional de que pare la militarización y la criminalización y la persecución también a quienes protestan en las calles y en las veredas, y realmente el cumplimiento del acuerdo de paz como un avance para que el país realmente logre transformarse. Con la llegada de Iván Duque se empezaron a desdibujar varias posibilidades: materializar el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, avanzar en la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, someter las estructuras heredadas del paramilitarismo y proteger la labor de las y los defensores de derechos humanos. En lugar de eso, en los 2 años que lleva de gobierno se han impuesto otras tendencias. Por una parte, el incumplimiento del acuerdo final, una estrategia militar como única vía para resolver los problemas de seguridad, orden público y convivencia del país, y la banalización y negación del grave riesgo en el que se encuentran los líderes y lideresas. Por otra, la criminalización de la protesta social, la militarización de los territorios y la vida cotidiana, y el retorno a las viejas prácticas ilegales de las chuzadas,
los falsos positivos judiciales y las ejecuciones extrajudiciales contra opositores al gobierno y de otros ciudadanos que terminan como víctimas de estas políticas institucionales. En menos de 72 horas fueron asesinados 7 campesinos en la región de Tarazá y Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. Los habitantes de la zona creen que los responsables son las bandas de los gaitanistas y de los caparros. Desde que Duque llegó a la Casa de Nariño, llevamos 56 líderes asesinados, la mayor parte de ellos en el Bajo Cauca. Esto realmente ubica a Antioquia como el segundo departamento después del Cauca con mayor nivel de agresión contra la labor de los defensores y defensoras. Otro problema que también presenta Antioquia es la fuerte presencia del paramilitarismo en nuestro territorio. De los 125 municipios que tiene Antioquia, 125 presentan, digamos, dinámicas de algunas estructuras paramilitares. Las más grandes son las autodefensas gaitanistas, los caparrapos y la oficina del Valle de Aburrá. Obviamente también tiene que ver con el nivel de agresión que hay contra la población, las masacres que se han reportado durante 2019 y 2020, por lo menos en lo que ha ocurrido en 2020 van más de 12 masacres en nuestro departamento. Eso demuestra realmente la grave situación de derechos humanos que presenta Antioquia. Esto también tiene que ver mucho con el papel del Estado, en términos que este gobierno ha decidido militarizar los territorios, aumentar el pie de fuerza, y eso obviamente escalona las dinámicas de conflicto que hay en municipios. Y lo otro, pues la continuidad de los nexos entre el paramilitarismo y agentes estatales, pues es otra de las causas que genera la violencia en nuestro departamento. SOS Bajo Cauca es, digamos, un llamado que hacemos para que el gobierno nacional realmente se preocupe por la situación del Bajo Cauca. Lo que ha sucedido realmente durante estos 2 años de la presidencia de Duque es que el territorio del Bajo Cauca ha sido fuertemente militarizado, con presencia del Ejército Nacional y la Policía, o tiene más de 5.000 efectivos de la Fuerza Conjunta Aquiles y Agamenón, en un territorio que tiene 6 municipios. Básicamente, este territorio, después de Medellín, presenta el mayor número de personas desplazadas. En menos de 2 años fueron expulsadas de sus territorios más de 7.000 personas. En el Bajo Cauca, por lo menos en los 6 municipios que la conforman, existe un alto nivel de asesinato, de desaparición forzada. Es constante encontrar las denuncias de las comunidades también señalando que aparecen cuerpos decapitados en el río, personas desaparecidas, masacres, confinamientos. El caso del líder Adán, que era de Azopac, ahorita en el mes de junio que fue asesinado, y que los paramilitares, los caparrapos negaron a las comunidades que hacer el levantamiento, y su cuerpo quedó expuesto durante 7 días en un camino hacia una de las veredas. Eso muestra el nivel de terror al que está sometida la población del Bajo Cauca. El siguiente video que les queremos presentar se llama Entre la pandemia de la COVID-19 y la pandemia estructural por el abandono del Estado colombiano, del Foro Interétnico de Solidaridad del Chocó, FISH. Es un video del informe regional del Chocó. El aislamiento histórico del Chocó es producto del desconocimiento de esta región por parte del Estado y de los gobiernos, incluido el actual, el del presidente Duque. Una línea ascendente de pobreza y vulneración de derechos colectivos de la población del departamento es la consecuencia de este aislamiento. Los últimos años agregan una aguda situación humanitaria, resultado de la persistencia del conflicto armado, el control territorial por parte de los actores ilegales y la explotación de recursos por parte de las empresas mineras y extractivas. El mapa se completa con la pandemia generada de la COVID-19. El territorio chocuano atraviesa por una de las más graves crisis de supervivencia, con un sistema de salud que tiene falencias estructurales y sin la infraestructura sanitaria para atender las demandas ocasionadas por el virus. La situación de derechos humanos del Chocó
necesita analizarse, teniendo en cuenta el entramado entre los factores estructurales del conflicto sociocultural y armado vivido por décadas y las dinámicas del contexto reciente. Este contexto se caracteriza por 4 elementos superpuestos: los grandes vacíos en la implementación territorial del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en adelante acuerdo final, celebrado entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, la continuidad y reconfiguración del conflicto social y armado, la pandemia de la COVID-19 y la ausencia de una política pública integral y contundente para el Chocó por parte del presidente Iván Duque. Entonces a mí me parece que no es un buen gobierno, ¿sí? No es un gobierno que ha acatado las normas y los compromisos que quedan pactados en el acuerdo humanitario. Una de las violaciones a derechos humanos en el territorio es la disputa que hay del territorio por parte de los actores armados. Y yo no sé si es política del gobierno que hacen caso omiso a toda la situación que se está presentando y que hemos venido sufriendo el conflicto armado. Hoy en día se dice que se habló y se firmó unos acuerdos de paz donde la población civil, especialmente en el departamento de Chocó, las mujeres, hombres y todos, nos sentimos muy contentos y confiados a que iba a haber una paz que tanto la deseábamos, pero no, fue pañito de agua tibia, porque hubo un momento que sentimos como esa calma y todo el mundo, muchas personas que tenían mucho tiempo haber salido desplazadas de su territorio, volvieron, pero ahora la guerra está más dura. Durante el primer semestre de 2019, la Defensoría reportó que 11.300 personas de 54 comunidades habían sido víctimas de confinamiento en el departamento. Como el caso del desplazamiento forzado, ¿sí? Y llega unos de antes, unos desplazados y llegaban a la ciudad a pasar trabajo. Ahora pasa más, porque ahora se desplaza la gente y enseguida a donde se vayan, allá los matan. No quieren que uno diga la verdad. Y por eso han matado muchos líderes y lideresas, por decir la verdad y por reclamar sus derechos. Y a mí me parece que este gobierno ha habido mucho acoso a la población civil. A mí no me ha parecido que ha sido un buen gobierno. No es un buen gobierno. Porque si fuera un buen gobierno, entonces la guerra no la tendríamos a como está. El FISH y el Comité de Seguimiento al Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó le exigen a los grupos insurgentes, demás actores armados ilegales y a la fuerza pública como gesto humanitario en su apuesta por la construcción de paz, retirar a los niños, niñas y adolescentes de sus filas y parar las acciones que impliquen las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, como el confinamiento y desplazamiento forzado y la violencia sexual. El FISH también le exige al presidente de la República, Iván Duque, que designe un equipo de expertos con presencia de garantes internacionales para retomar los diálogos con el ELN y otras estructuras armadas ilegales para que pueda dar respuesta tanto a la implementación del proceso de paz como al punto 5 del acuerdo humanitario ya en el Chocó. Desmonte de las estructuras ilegales presentes en los territorios, teniendo como base fundamental la Constitución Política Colombiana, en la que establece la paz como un derecho y un deber de estricto cumplimiento.